Y bueno, vamos a resolver la siguiente derivada que lanzó como reto una cuenta de TikTok que se llama Mateciencias. Yo sé que específicamente a mí no me mencionó ni me etiquetó, pero uno de mis seguidores me etiquetó y basta con uno para que me tenga confianza para poder empezar a resolver este tipo de ejercicios. Entonces, lo que él menciona en su video es que ciertamente la derivada no es complicada, pero lo que tenemos que hacer es que la reducción debe de llegar al secante cuadrado de 4x. Así que vamos a empezar. Primeramente tenemos esta función, vamos a tener que derivarla mediante la derivada de un cociente. Recordemos que la fórmula de derivada de un cociente es la derivada de f de x entre g de x derivándose respecto de x es igual a g de x por la derivada de f de x derivándose respecto de x menos f de x por la derivada de g de x derivándose respecto de x entre todo g de x elevado al cuadrado. Así que primeramente vamos a aplicar esta fórmula de derivación. Repito una vez más, es derivada de un cociente donde nuestro f de x es nuestro numerador y nuestro denominador es g de x. Decimos entonces que y' va a ser igual a g de x, que en este caso es 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarta de x. Todo esto va a estar multiplicando a la derivada de f de x, que es la derivada del tangente de x menos el tangente cúbico de x. Todo esto derivándose respecto de x menos f de x, que es nuestro numerador, que sería el tangente de x menos el tangente cúbico de x. Y todo esto va a estar multiplicando, por supuesto, a la derivada de g de x, que sería la derivada de 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x, todo esto derivándose respecto de x, y todo esto va a estar dividiendo a nuestro g de x elevado al cuadrado, que en este caso sería 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, vamos a empezar a hacer las derivadas de cada una de estas cosas. Primeramente, vamos a hacer las derivadas de manera independiente para ir escribiendo los resultados. Tendríamos esta primera parte que es la derivada del tangente de x menos el tangente cúbico de x, todo esto derivándose respecto de x. Mediante propiedades de las derivadas tendríamos dos derivadas independientes, sería la derivada del tangente de x derivándose respecto de x menos la derivada del tangente cúbico de x derivándose respecto de x. Esta es una fórmula de derivación completamente directa, entonces simplemente tendríamos el secante cuadrado de x menos la derivada de esto que tenemos acá. Pero aquí tenemos que hacer la derivada de una potencia con regla de la cadena, que recordemos que es la siguiente fórmula. La derivada de u elevado a la m derivándose respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x, tendríamos m por u a la m menos 1, que va a estar multiplicando a la derivada de u derivándose respecto de x. Entonces, en este caso tendríamos que, obviamente recordemos que este tangente cúbico de x se puede escribir de la siguiente manera, como el tangente de x y todo esto elevado al cubo. Por lo tanto, tendríamos 3 por el tangente de x elevado al cuadrado por la derivada de nuestro u, que en este caso es tangente de x, así que sería el secante cuadrado de x, y ya esta es la derivada de esta función que tenemos acá. Ahora vamos a derivar esto que tenemos y tendríamos la derivada de 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x. Todo esto derivándose respecto de x, tendríamos la derivada de 1 derivándose respecto de x menos 6 veces la derivada del tangente cuadrado de x derivándose respecto de x más la derivada del tangente cuarto de x derivándose respecto de x. Tendríamos que esto va a ser igual a la derivada de una constante 0. Acá me quedaría como menos 12 por el tangente de x. Aplicamos esa fórmula que va a estar multiplicando al secante cuadrado de x más 4 veces el tangente cúbico de x, que va a multiplicar al secante cuadrado de x. Y ahí está, esa sería la derivada de esa función. Por lo tanto, simplemente tenemos que reescribirlas y decimos que esto va a ser igual entonces a ¿cuánto? Me quedaría como 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x, que va a estar multiplicando la derivada de esto, que ya lo tenemos acá, y sería el secante cuadrado de x menos 3 veces el tangente cuadrado de x por el secante cuadrado de x. Ahí está. Cerramos nuestro paréntesis y esto va a estar restando al producto del tangente de x menos el tangente cúbico de x, que va a estar multiplicando la derivada de esto, que es justamente esto que tenemos acá abajo, y sería menos 12 por el tangente de x por el secante cuadrado de x. Vamos a borrar esto que tenemos acá, más
4 veces el tangente cúbico de x por el secante cuadrado de x. Cerramos. Y tendríamos entonces que todo esto va a estar dividiendo a 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, quiero que observemos algo muy importante y es que aquí nosotros tenemos un secante cuadrado de x, tenemos un secante cuadrado de x en estos dos términos, aquí también tenemos un secante cuadrado de x y aquí también tenemos un secante cuadrado de x. Recordemos algo extremadamente importante, que esto está multiplicando a esto, por lo tanto, todo esto que tenemos acá es un solo término. Así que yo puedo factorizar de toda esta expresión un secante cuadrado de x y también de toda esta expresión un secante cuadrado de x, porque también estamos multiplicando todo esto por todo esto, es un solo término. De tal manera que yo puedo factorizar de manera general el secante cuadrado de x y este secante cuadrado de x va a estar multiplicando a todo esto, que sería 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x, que va a estar multiplicando a 1, porque estoy factorizando mediante factor común, menos 3 por el tangente cuadrado de x, cerramos, menos nuestro tangente de x menos el tangente cúbico de x por menos 12 tangente de x, no vamos a multiplicar por el secante cuadrado porque lo factorizamos, más 4 por el tangente cúbico de x y tampoco nuestro secante cuadrado de x porque lo factorizamos, y todo esto va a estar dividiendo a 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es una multiplicación de polinomio por polinomio, este por este, este por este, este por este y así sucesivamente. Entonces necesito un poco más de espacio, vamos a hacerlo acá abajo. Tendríamos que esto va a ser igual a el secante cuadrado de x, que va a estar multiplicando a 1 por 1 es 1, más por menos es menos, 1 por 3 tangente cuadrado de x es 3 tangente cuadrado de x, menos por más es menos, 6 por 1 son 6, tangente cuadrado de x, menos por menos es más, 6 por 3 serían 18, tangente cuadrado de x por tangente cuadrado de x sería tangente cuarto de x, después tendríamos tangente cuarta de x por 1 sería el tangente cuarta de x, más por menos es menos, 3 tangente cuarta y tangente cuadrado sería tangente sexta, cerramos, menos, y este menos va a afectar a todo este producto, que en este caso sería tangente de x por menos tangente de x, sería más por menos son menos, 12 por 1 son 12, tangente de x por tangente de x es tangente cuadrado de x, más por más es más, 4 por 1 son 4, tangente cúbico de x por tangente de x es tangente cuarta de x, menos por menos es más, 12 por 1 serían 12, tangente cúbico de x por tangente de x es tangente cuarta de x, menos por más es menos, 4 por 1 serían 4, tangente cúbico de x por tangente cúbico de x sería tangente sexta de x, y cerramos nuestro paréntesis, de igual manera cerramos nuestro corchete, y todo esto va a estar dividiendo a 1 menos 6 tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x y todo esto elevado al cuadrado, por supuesto. Ahora, vamos a reducir términos semejantes antes de empezar a repartir el menos. En este caso tendríamos de reducción de términos semejantes, podemos reducir esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, podemos reducir esto con esto y podríamos reducir esto con esto. Entonces, la reducción me quedaría de la siguiente manera. Vamos a borrar todo esto. Y tendríamos que esto va a ser igual a el secante cuadrado de x, que va a estar multiplicando a 1, que no se reduce, menos 3 tangente cuadrado de x, menos 6 tangente cuadrado de x serían menos 9 tangente cuadrado de x. Después, 18 más 1, pues serían 19, más 19 tangente cuarta de x, menos 3 tangente sexta de x, cerramos, ¿no es cierto? Ya ahí tenemos el menos, lo vamos a empezar a repartir, pero antes de empezar a repartirlo tenemos que reducir esto que tenemos acá, sería menos 12 tangente cuadrado de x, más 4 tangente cuarta de x más 12 tangente cuarta de x serían más
4 más 12 serían 16, tangente cuarta de x, menos 4 tangente sexta de x, y ahora sí cerramos nuestro paréntesis, y todo esto va a estar dividiendo a 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarto de x, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, podemos volver a hacer reducción de términos semejantes, pero antes de empezar con la reducción de términos semejantes, vamos a repartir el signo menos. Quiero que observemos que este menos lo voy a repartir en todos y cada uno de estos términos, pero a ver, ya no voy a volver a poner absolutamente todo, simplemente dentro de este mismo paso voy a escribir la repartición del signo. Entonces tendríamos menos por menos es más, vamos a borrar esto que tenemos acá, menos por más es menos, y menos por menos sería más, voy a borrar esto y ya simplemente tendríamos ese más. Ahora sí, vamos a reducir los términos semejantes, tendríamos en este caso el menos 9 tangente cuadrado de x, el 12 tangente cuadrado de x, tenemos el 19 tangente cuarto de x y el menos 16 tangente cuarto de x. Y tenemos este menos 3 tangente sexta de x y este 4 tangente sexta de x. Por lo tanto, esto va a ser igual a el secante cuadrado de x, que va a estar multiplicando a 1. Y reducimos, tendríamos menos 9 tangente cuadrado de x más 12 tangente cuadrado de x. Simplemente sería más 3 tangente cuadrado de x. Más 19 tangente cuarta de x menos 16 tangente cuarta de x serían más 3 tangente cuarta de x. Y tendríamos menos 3 tangente sexta de x más 4 tangente sexta de x, sería únicamente más el tangente sexta de x, y cerramos nuestro corchete. Y todo esto va a estar dividiendo, por supuesto, a 1 menos 6 por el tangente cuadrado de x más el tangente cuarta de x, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, simplemente quiero que observemos algo muy importante, y es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Tenemos 4 términos y de hecho nosotros podríamos pensar en esto como una factorización, específicamente como cubo perfecto de binomios. Que recordemos que el cubo perfecto de binomios sale del producto notable de binomio al cubo, que es a más b elevado al cubo es igual a a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b elevado al cubo. Entonces, como tenemos 4 términos, podemos verificar si podemos factorizarlo de esta manera, agarrando precisamente los cubos y sacando la raíz cúbica de cada uno de ellos. Tendríamos entonces la raíz cúbica de 1 es igual a 1, la raíz cúbica del tangente sexto de x es igual al tangente, 6 entre 3 serían 2, el tangente cuadrado de x. Ahora, comprobamos si se puede factorizar. Multiplicamos primeramente por 3 los dos resultados y sería 3 por 1 por tangente cuadrado de x, pero el primer resultado lo elevamos al cuadrado. Esto va a ser igual a 3 tangente cuadrado de x. Si este término se encuentra acá, podemos proseguir. Si está justamente 3 tangente cuadrado de x. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos por un 3 los resultados, pero al segundo resultado de la raíz lo elevamos al cuadrado. Entonces tendríamos 3 por 1 son 3 tangente cuarta de x. Si este término está acá, se puede factorizar. Si está. Eso quiere decir que entonces todo esto se puede escribir como el secante cuadrado de x, que va a estar multiplicando a esto factorizado, sería este resultado, que es 1, más el resultado de la segunda raíz, que sería el tangente cuadrado de x, y todo esto elevado al cubo, porque recuerden que la factoricé como un binomio al cubo. Y todo esto va a estar dividiendo ya voy a empezar a operar con esto que tenemos en el denominador. Primeramente podríamos aplicar identidades trigonométricas, pasar todo a senos y cosenos mediante la identidad trigonométrica de cociente. Entonces me quedaría como 1 menos 6 por tangente cuadrado de x, que sabemos que es el seno cuadrado de x, que va a estar dividiendo al coseno cuadrado de x, más el tangente cuarto de x, que en este caso sería el seno cuarto de x, que va a estar dividiendo al coseno cuarto de x, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, esto va a ser igual a ¿cuánto? Quiero que observemos que esto que tenemos acá es una identidad trigonométrica pitagórica. Recordemos que podemos obtenerla mediante la fundamental, que es el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta igualado con 1, multiplicando absolutamente todo por 1 entre el coseno cuadrado de teta. Tendríamos el tangente cuadrado de teta más 1, que va a ser igual al secante cuadrado de teta. Por lo tanto, quiero que observemos que 1 más el tangente cuadrado de x, tangente cuadrado de teta más 1 es igual a sec
secante cuadrado de teta o secante cuadrado de x en este caso. Por lo tanto, esto va a ser igual al secante cuadrado de x que va a estar multiplicando al secante cuadrado de x que va a estar siendo elevado al cubo. Y todo esto va a estar dividiendo. Hacemos esta suma de fracciones con diferente denominador. Quiero que observemos que el factor común denominador en este caso sería el coseno cuarto de x. Entonces empezamos. Coseno cuarto de x entre 1 sería coseno cuarto de x por 1, pues es el coseno cuarto de x, menos coseno cuarto de x entre coseno cuadrado de x es coseno cuadrado de x por 6 seno cuadrado de x por coseno sería 6 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, y después tendríamos más coseno cuarto de x entre coseno cuarto de x es 1 por seno cuarto de x sería el seno cuarto de x, y todo esto va a estar siendo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a... Quiero que observemos que aquí vamos a aplicar una propiedad de los exponentes, específicamente la que me dice que a a la m elevado a la n es igual a la m por n. Por lo tanto, tendríamos que esto me va a quedar como el secante cuadrado de x que va a estar multiplicando al secante de 2 por 3 serían 6 de x que va a estar dividiendo a... Aquí vamos a aplicar también una propiedad de los exponentes, la que me dice que a entre b elevado a la m es igual a la m entre b a la m. Repartimos este cuadrado tanto en numerador como en denominador y me quedaría únicamente como el coseno cuarto de x menos 6 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x más el seno cuarto de x, y todo esto elevado al cuadrado que va a estar dividiendo al coseno. Ya vamos a multiplicar directamente con esta propiedad, serían 4 por 2, sería el coseno octavo de x. Ahí está. Entonces vamos a seguir reduciendo y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto va a ser igual a medios por medios y extremos por extremos. Me quedaría como el coseno octavo de x que va a estar multiplicando al secante cuadrado de x por secante sexto de x, sería secante octavo de x, que va a estar dividiendo a esto que tenemos acá, que sería el coseno cuarto de x menos 6 veces el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x más el seno cuarto de x, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, quiero que observemos lo siguiente, porque aquí nosotros podríamos aplicar una factorización de trinomio cuadrado perfecto, pero mediante complementación. En este caso vamos a agarrar el coseno cuarto de x y el seno cuarto de x, sacarle las raíces cuadradas para verificar cuál sería el complemento de ese trinomio cuadrado perfecto. Así que voy a borrar todo esto que tenemos acá y tendríamos que la raíz cuadrada de el coseno cuarto de x va a ser igual al coseno cuadrado de x, y la raíz cuadrada del seno cuarto de x es igual al seno cuadrado de x. Ahora, multiplicado por un 2 me tiene que dar el término al que no le saqué la raíz cuadrada, que en este caso sería este que tenemos acá. Sin embargo, quiero que observemos que aquí tenemos un menos 6 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x, y aquí tenemos 2 coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Claramente no es el resultado, así que voy a complementar. ¿Cómo? Sumándole lo que me falta para poder llegar a este 2, pero restándoselo también mediante el elemento neutro aditivo. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a... En el numerador quiero que observemos que tenemos el coseno octavo de x por el secante octavo de x, que aplicando identidad trigonométrica recíproca sería 1 entre el coseno octavo de x, y todo esto va a estar dividiendo a el coseno cuarto de x menos el 6 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x más el seno cuarto de x, y añadiendo lo que me falta para complementar el trinomio cuadrado perfecto, tendríamos que poner un más 4 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, y como le estoy sumando esto, le tengo que restar esto mismo, menos 4 por el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, y cerramos nuestro paréntesis, y todo esto está elevado al cuadrado, por supuesto. Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir reduciendo. Podemos darnos cuenta que aquí fácilmente esto me va a quedar 1, pero voy a borrar todo esto para que sigamos operando. Entonces, tendríamos que esto va a ser igual a coseno octavo con coseno octavo se cancela, únicamente tendríamos 1 que va a estar dividiendo a, agrupando todo lo que me hace falta para hacer el trinomio cuadrado perfecto. Tendríamos el coseno cuarto de x menos 6 veces el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x,
más el seno cuarto de x más el 4 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Y esto lo estoy agrupando, por supuesto todo esto va a estar siendo elevado al cuadrado, menos 4 por el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, y todo esto va a estar siendo elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 1 entre, aplicamos la reducción, tendríamos el coseno cuarto de x menos 6 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x más 4 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x serían menos 2 por el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x más el seno cuarto de x. Cerramos, menos 4 veces el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, y todo esto elevado al cuadrado, y seguimos reduciendo. Podemos darnos cuenta que esto ya es una expresión completamente factorizable mediante trinomio cuadrado perfecto, porque ya está ahí comprobado. Entonces decimos que el trinomio cuadrado perfecto, recuerden que al factorizarse se convierte en un binomio al cuadrado, porque recordemos que el producto notable de a más b elevado al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b elevado al cuadrado. Pasamos de esto a esto. Entonces tendríamos que esto me va a quedar como 1 entre la raíz cuadrada de coseno cuarto de x sería el coseno cuadrado de x menos la raíz cuadrada de seno cuarto de x sería el seno cuadrado de x, y todo esto elevado al cuadrado menos 4 por el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, y por supuesto todo esto elevado al cuadrado. Ahora, ¿esto a cuánto va a ser igual? Aquí vamos a aplicar una identidad trigonométrica de suma y resta de ángulos, y aquí vamos a factorizar una potencia. Entonces tendríamos 1 entre, esto me quedaría como el coseno de 2x únicamente, porque recordemos que esa es la identidad trigonométrica, elevado al cuadrado menos, factorizando un cuadrado tendríamos 2 por el seno de x por el coseno de x, y todo esto va a estar siendo elevado al cuadrado, y por supuesto no nos olvidemos que todo además está siendo elevado al cuadrado. Aquí tenemos otra identidad trigonométrica, entonces tendríamos que esto va a ser igual a 1 entre el coseno de 2x y todo esto elevado al cuadrado menos 2 por el seno de x por el coseno de x, también es suma y resta de ángulos pero de seno, entonces sería el seno de 2x y todo esto elevado al cuadrado, y por supuesto elevamos al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 entre el coseno cuadrado de 2x menos el seno cuadrado de 2x, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora aquí tenemos otra identidad trigonométrica de suma y resta de ángulos del coseno, entonces me quedaría como 1 entre el coseno de 4x únicamente, y todo esto elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 entre el coseno cuadrado de 4x, y aplicando identidad trigonométrica recíproca tendríamos el secante cuadrado de 4x, y entonces este sería el resultado propuesto de este problema. Como podemos darnos cuenta, la derivada realmente no fue para nada complicado, sin embargo la reducción, que es pura álgebra y trigonometría, fue lo relativamente complicado. Bueno, digo relativamente complicado porque es más desmadre que otra cosa, pero bueno, este es el resultado al que se supone que teníamos que llegar. Una vez más, repito, Mateciencias fue el que propuso este problema, así que pues vayan a seguirlo.